¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal Videos Matemáticas. El tema del video de hoy es una aplicación más de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden aplicado a circuitos eléctricos en serie. En este caso hablaremos de un circuito LR, llamado así porque lleva una inductancia o una bobina que se representa con la letra L, y la R que representaría una resistencia o un resistor. Y el típico circuito LR que encontramos en electricidad sería este, donde tenemos una fuente de voltaje o fuerza electromotriz EDT, una bobina L y una resistencia R, por cual circula en ese circuito circula una corriente IDT o una I que depende del tiempo. Y la ecuación diferencial que describe a este circuito es la siguiente: es L por la derivada de la corriente o DI respecto al tiempo, L por DI sobre DT, más R por I igual a EDT o a esto. Y bueno, el problema que vamos a resolver ahora se trata de encontrar la corriente que circula por ese circuito donde la bobina tiene 0.1 henries. La R o la resistencia es de 50 ohms y la fuerza electromotriz o voltaje es de 30 volts. Entonces, lo que queremos investigar es qué corriente circula, o cuál es la ecuación o cuál es la función de corriente, sabiendo que al tiempo cero, es decir, lo vamos a poner como una condición inicial, que I al tiempo cero es cero, es decir, que cuando nosotros conectamos el circuito al tiempo cero, su corriente es cero. Y queremos saber qué pasa cuando transcurre un tiempo muy largo, es decir, un tiempo que tiende a ser infinito. Entonces, esas son lo que tenemos que investigar. ¿Cómo se llama la función que describe la corriente a un tiempo cualquiera? ¿Y qué pasa cuál es la corriente cuando el tiempo es muy grande, cuando tiende a infinito? Aquí podemos ver un poquito de teoría sobre circuitos, en este caso circuitos LR. Y la teoría dice que para un circuito en serie que contiene solo a un resistor y un inductor, la segunda ley de Kirchhoff establece que la suma de la caída de los voltajes en el inductor, L por DI sobre DT, y la caída del voltaje en el resistor, I por R o R por I, como sea, es la misma que el voltaje impreso, EDT, en el circuito. Y aquí vemos la figura que es un circuito LR, donde tenemos la fuente de voltaje o fuerza electromotriz, la bobina, una resistencia, y acá vemos la ecuación diferencial que rige a ese circuito. Y lo que se obtiene es la corriente IDT. También nos dice que L y R son constantes, que se conocen como la inductancia y la resistencia respectivamente, y la corriente IDT se conoce como la respuesta al sistema. Y aquí vemos el ejercicio que vamos a resolver, donde dice que se aplica una fuerza electromotriz de 30 volts a un circuito LR en serie en el que la inductancia es de un 0.1 henry y la resistencia de 50 ohms. Calcule la corriente IDT, si I de 0 es 0, y determine la corriente cuando T tiende a infinito. Entonces vamos a pasar a la realización o a la solución de este problema. Bueno, entonces aquí vamos a sustituir los valores de L, que sería 0.1, de R, que es 50, y de EDT, que son 30. Y nuestra ecuación, entonces, para ese circuito
quedará como L, que era 0.1, 0.1 por la derivada de I respecto a T, más R, que dijimos que era 50, por I igual al voltaje, que era E de T igual a 30. Bueno, esta ecuación diferencial la vamos a resolver por el método de, como es una ecuación lineal más bien, la podemos resolver buscando un factor integrante que nos ayude a, después de que la hagamos en forma estándar, simplemente a despejar lo que sería la I, o a hacer una integración directa y listo, ¿no? Pero recordemos que para resolver una ecuación lineal, esta es una lineal, lo que tenemos que hacer primero es dejar la ecuación en forma estándar. La forma estándar más o menos, o es así, tiene esta forma. Tiene esa forma, y nosotros aquí pues vemos que antes de la derivada hay un coeficiente que es 0.1, entonces tendremos que dividir toda la ecuación para que nos quede en esta forma. Si la llevamos de aquí a aquí, veremos que la Y es la Y y la T es la X, entonces no pasa nada, podemos seguir trabajando igual con la Y y con la T, pero lo primero que tenemos que hacer es dividir toda la ecuación entre el coeficiente de la derivada, es decir, dividir entre 0.1 el primer término, también el segundo término y también el término o el segundo miembro de la igualdad. Con lo que nos queda que 0.1 entre 0.1 nos da 1, y entonces nada más nos queda dI sobre dt, o la derivada de I respecto a t, más 50 entre 0.1 nos da 500 i, y 300 sobre 0.1 nos da, perdón, 30 sobre 0.1 nos da 300. Entonces, como vemos, lo que nos quedó ahorita de dividir esa entre el coeficiente de la derivada, la podemos ver que es la forma estándar. Les decía que era la forma estándar. Si está en términos de y y x, la ecuación debe quedar así. Entonces, si nosotros distinguimos ahí, bueno, pues la derivada de y respecto a x se dará la derivada de y respecto a t. El p de x tendrá que ser el 500, y la y sería la y la f de x sería el 300, como la manejan muchos libros. Entonces, pues ahora lo que seguirá será encontrar un factor integrante, y el factor integrante lo vamos a obtener, le voy a llamar en este caso mu de t, porque cuando tenemos x y y hablamos de que el factor integrante se llama mu de x, que resulta de elevar la exponencial elevado a la integral de p de x de x. Y lo que tenemos que hacer aquí es distinguir quién es p de x, pero en este caso pues se va a llamar p de t, y p de t en este caso es, buscamos en el segundo término del primer miembro, que es 500i. Ese 500 para nosotros será la p de t en este caso, no p de x, porque estaremos hablando solamente p de x cuando fuera x de x. Entonces va a ser igual a e elevada a la 500 de t, que nos va a dar e a la 500t. E a la 500t. Ese e a la 500t se le va a llamar factor integrante, y lo que vamos a hacer con él es multiplicar a la forma estándar, que dijimos que era, esta es la forma estándar, esta de aquí,
Vamos a multiplicar toda la ecuación por el factor integrante que acabamos de obtener. Es decir, lo que vamos a obtener ahora va a ser e a la 500t por di por dt más 500i por el factor integrante que sea la 500t. Entonces puedo dejar 500 que ya tenía aquí por e a la 500t y todo eso por la i de aquí igual a e a la 500t por 300, que nos va a dar 300 por e a la 500t. Y bueno, como ya hemos visto en algunos otros videos y se ha demostrado, los dos términos del lado izquierdo de la igualdad resultan siempre de la derivada, en este caso respecto a t, del factor integrante que acabamos de escribir, que es e a la 500t, y multiplicado simplemente por la i. Y del otro lado, pues lo podemos seguir dejando igual, es decir, podemos seguir dejando 300 por e a la 500t. Ustedes pueden comprobar que efectivamente estos dos términos salen de derivar a este término respecto a t. Recordemos que esto lo podemos hacer por regla del producto, esta derivada, derivar esto. Y nos dice que el resultado de derivar un producto, que yo le podría poner a este u por v, es la derivada de u por v es igual a el primer término u por la derivada de v más v por la derivada del primero. Y podemos ver que efectivamente es cierto. Entonces, si aplicamos esta regla a esto, nos tiene que dar estos dos términos. Vamos a ver si es cierto. Entonces, u, que es e a la 500t, aquí está, y v es i. Entonces la derivada pues va a ser la derivada de i respecto a t, que es este término, más, aquí está el más, que aunque ahí pudiera ser menos, pues dependiendo de lo que derivemos, v, que es i, aquí está la i, por la derivada de v, que es e a la 500t. Entonces aplicamos regla de la cadena y nos da que la derivada de e a la 500t es e a la 500t por la derivada de 500t, que es 500. Entonces ahí está, se comprueba, ¿verdad? Bueno, ahora ya que hemos obtenido de estos dos términos uno solo, vamos a estos diferenciales d sobre dt, vamos a pasar el dt, el diferencial dt, al segundo miembro de la igualdad, con lo que nos va a quedar que el diferencial de e a la 500t por i es igual a 300 por e a la 500t por dt. Y ahí lo siguiente que vamos a hacer será integrar ambos lados de la igualdad. Integramos ambos lados de la igualdad y bueno, vemos que esta integral con este diferencial los podemos cancelar y solamente nos queda e a la 500t por i igual a la integral de esto, que será 3/5 de e a la 500t más una constante. ¿Cómo fue que se hizo esta integral? Bueno, por sustitución. El 300 lo pasé hacia afuera de la integral y esta parte tomé como 500t a u, derivé y tuve que agregar 500 y dividir entre 500. Entonces, esta será la solución implícita de la ecuación diferencial que teníamos al principio, pero de ahí nosotros podemos despejar la i. Entonces, si despejamos i, nos va a quedar que es 3/5 de e a la 500t más e entre e a la 500t. Entonces, aquí esta e a la 500t se cancela con esta y nos queda que i es igual a 3/5
y la C entre, bueno, más la C entre E a la 500t, o si la subimos al numerador nos quedaría como E a la menos 500t. Y esta, bueno, va a ser la solución explícita de la ecuación diferencial que teníamos al principio. También podemos escribirla como I de t, porque la I depende de t. O sea, también podemos dejarla como la I al tiempo t es igual a 3/5 más C por E a la menos 500t. Y entonces podemos decir que esa es la solución particular de la ecuación diferencial que planteamos al principio. Solución particular. Bueno, ya aquí usted le completa, ¿no? Pero dice que queremos investigar cuál es la corriente en un tiempo cualquiera, y para eso necesitamos saber lo que vale C. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la condición que dice que la I de 0 es igual a 0, es decir, la corriente al tiempo 0, este 0 es la t, es esta t, eso vale 0. Entonces vamos a sustituir en nuestra solución de aquí el 0, que es este 0 es la t y este otro 0 es la I de t, para encontrar lo que vale C y poder cambiar o saber lo que vale C. Entonces, sustituyendo, este 0 es I de t, eso es igual a 3/5 más C por E a la menos 500 por 0, que este 0 es este 0 que está aquí adentro. Entonces, I al tiempo 0. Bueno, si hacemos las operaciones, vemos que E a la menos 500 por 0 nos da E a la 0, que es 1, por C pues nos da C, entonces nos da que 0 es igual a 3/5 más la constante, y si despejamos la constante, mandamos el 3/5 para acá, vemos que la C es menos 3/5. Entonces ya tenemos la respuesta a una pregunta que nos decía cuál es la corriente en un tiempo t cualquiera, ¿no? Entonces nuestra ecuación esta de aquí la vamos a transformar a I a cualquier tiempo es igual a 3/5 más C, pero la C vale menos 3/5, entonces menos 3/5 de E a la menos 500t. Y aquí con esta función nosotros podemos calcular la corriente en cualquier tiempo, simplemente sustituyendo la t por el tiempo que nosotros queramos que haya transcurrido. Finalmente nos preguntaba también qué sucede cuando la t tiende a un número muy grande, es decir, a infinito. Bueno, pues también lo que vamos a hacer será I de infinito, o I de un número muy grande, I de infinito es igual a 3/5 menos 3/5 por E a la menos 500 veces el infinito. Y bueno, pues esta la podemos, para calcularlo, nos quedaría 3/5 menos, podemos dejar el 3 aquí, el 5 acá abajo, y como aquí nos quedaría E a la 500 por infinito, y eso pues es un número grandísimo. El número de abajo, 5 por E a la 500 veces el infinito, pues es un número infinito, de hecho es infinito. O sea, nos volvería a quedar I de infinito igual a 3/5 menos 3 sobre infinito, y esto pues es 0, porque este es un número muy grande. Entonces 3 entre infinito, pues 0, ¿no? Por lo tanto, la I cuando t tiende a infinito sería 3/5.
Y bueno, esa sería la respuesta a la segunda pregunta. Entonces, las dos preguntas que respondimos ahorita fue: ¿qué pasa cuando el tiempo es muy grande? Bueno, pues que la corriente tiende a hacer nomás la división de el voltaje, que era 30, entre la resistencia, que era 50. O sea, era nomás el voltaje, que era 30, entre la resistencia, que era 50, y eso da 3/5 cuando el tiempo es muy grande, ¿no? Y cuando para cualquier otro tiempo dijimos que era I de t igual a 3/5 menos 3/5 por E a la menos 500t. Y bueno, pues ojalá y este contenido les sea de utilidad para los que estudian algo de ecuaciones diferenciales o electricidad o electrónica. Y los invito a suscribirse al canal, darle like al video y compartirlo con quien ustedes consideren que puede ser de utilidad. Nos vemos en el próximo video.